agradeceros vuestra presencia. El motivo de la reunión, como se os ha comunicado, pues es un poco el lanzamiento de las previsiones que, como cada año, desde el Departamento de Investigación del Centro realizamos de cara al 2012, en esta ocasión muy centradas en lo que es la economía española. Entonces, bueno, aunque el punto del titular grande, que es un poco lo que siempre se recoge, es lo de la variación del PIB, yo creo que vamos a analizar un poquito las componentes del PIB para ver o tratar de justificar esas previsiones que nos llevan a una caída del Producto Interior Bruto para España del 0,7 durante el año 2012, ¿no? Bueno, en primer lugar, hacer previsiones en una situación de mercado como la actual, con una incertidumbre enorme, con una cantidad inmensa de factores de riesgo, es relativamente difícil, ¿no? Digamos que el condicionante mayor que ahí lleva un poco al análisis de lo que pueda suceder en el 2012 tiene mucho que ver con la deuda, en la medida en que estamos metidos de lleno en una crisis de sobreendeudamiento a nivel mundial. Era Moody's quien hace un mes y pico había hecho un análisis de las necesidades de refinanciación para 2012 en Estados Unidos y Europa. Pensemos que es más del 50% de la economía mundial son estas dos áreas, y que lo cifraban en 3,5 trillones de dólares, ¿no? Y eso es lo que va de alguna forma a marcar la agenda de todos estos países. En el caso español tenemos el problema de que nuestras necesidades de refinanciación superan los 300.000 millones de euros. Estamos hablando de unos 116.000 aproximadamente millones de euros de necesidades de refinanciación del sector público, algo más de 200.000 de necesidades de refinanciación del sector financiero, de los bancos y cajas, y en el entorno de 80.000 millones de necesidades de las empresas no financieras. Es decir, que estamos hablando de un importe muy grande, donde además la mayoría de estos vencimientos se van a producir durante el primer semestre del 2012, lo cual digamos que conlleva un factor de riesgo muy importante. Bueno, lo que estamos viendo un poco en ese análisis de previsiones pues sería cómo termina el año 2011, cómo hay una serie de indicadores disponibles ya durante el tercer trimestre o adelantados durante el cuarto trimestre, que adelantan una situación de estancamiento de la economía para este cuarto trimestre en España. Esto se observa también en otros países de nuestro entorno, pero tenemos indicadores como la venta de automóviles o el índice de confianza del consumidor, la producción, el PMI industrial y de servicios, que han caído con bastante fuerza, y a su vez el tema más preocupante en España, que es el tema de la afiliación a la seguridad social, que ha caído significativamente, y el desempleo, por tanto, que se ha visto incrementado significativamente, ¿no? Bueno, en principio, en un contexto de este tipo, la evolución de la demanda interna pues es bastante mala, ¿no? Y de hecho podemos ver que este año, aunque todavía es previsión, pero bastante fidedigna por lo avanzado del año ya, podemos ver cómo el consumo de los hogares podría cerrar el ejercicio con una caída del menos 0,2%, lo cual puede llevarse a que durante el año 2012, de seguir la tendencia, esta variable del consumo privado se profundice hasta una caída del menos 0,5%. El consumo público, por motivo de las restricciones que nos vienen impuestas para el control del déficit público, no puede ser peor, ¿no? Es decir, pasamos de una tasa de decrecimiento en el consumo público que este año rondará cerca del 2%, se quedará en el entorno del 1,9%, y eso se trasladará al 2012 en una caída del 4,5% del consumo público. Es decir, la caída del consumo privado viene provocada para 2012 como causa principal por el incremento que va a experimentar el desempleo y por tanto la caída de la renta disponible de los hogares, y la caída del consumo público con motivo de las políticas de restricción del gasto que llevan para el control de la variable del déficit público, ¿no? Y esto obviamente es un freno al crecimiento y al PIB en la medida en que
son dos de los componentes principales del Producto Interior Bruto, ¿no? Si nos metemos en la parte de inversión, nos encontramos con algo parecido, ¿no? Es decir, si vamos a la formación bruta de capital fijo, vemos cómo este año puede estar cayendo en torno al 5.1, sigue pesando mucho la caída en la construcción, es decir, este año puede caer un 8.3% la formación bruta de capital fijo del sector de la construcción, si bien ya vemos cómo, ya lo experimentamos el año pasado, durante el año 2010, que por primera vez el sector no residencial de la construcción caía más en términos porcentuales que el sector residencial. Este año se agudiza también esta diferenciación. Pensemos que el sector residencial cae un 5.1 frente al sector no residencial del 11 y se sigue agudizando más todavía durante el año 2012. El sector residencial caería un 3.5, eso lo tenéis en lo que os ha dado en las tablas, y el sector no residencial caía un 12.8. Esto es con motivo de la caída de las licitaciones de obra pública provocada por esas restricciones del gasto, es decir, en ese sector no residencial estaría todo lo que se llama obra civil, ¿no? O construcción civil, ¿no? Sean carreteras, infraestructuras en general, ¿no? Y en la medida en que el licitador principal es el sector público, pues la caída del gasto público provocado por esa necesidad de controlar el déficit público lleva a la fuerte caída que experimenta este sector, ¿no? Por otra parte, tenemos también que cae por primera vez para el año que viene la formación bruta de capital fijo de bienes de equipo. Este año se ralentiza, cayó mucho durante 2009, se recuperó en 2010, en eso que se empezó a ver como los famosos brotes verdes, no solamente en España, sino en otros países, y durante este año vuelven a evolucionar en un sentido de ralentización, con un crecimiento prácticamente nulo, en torno al 0,9, y con unas previsiones de caída ya en esta variable de menos 1.5 para el año 2012. Por tanto, vemos como todas las partidas del PIB se empiezan a tornar en términos negativos. Solo hay un sector de la economía que sigue creciendo, si bien ralentiza su crecimiento, que es el sector de las exportaciones, sector exterior. En el sector exterior, en la balanza de bienes y servicios, el año 2012 puede ser la primera vez después de 15 años que volvamos a tener un saldo positivo en la balanza de bienes y servicios. Y esto viene provocado, por una parte, por el incremento continuado de las exportaciones, si bien es verdad que este incremento se va a ralentizar durante el año 2012, como motivo de que el resto de economías del mundo tampoco van bien. Es decir, el problema de las exportaciones es que dependemos de nuestra competitividad, pero también dependemos de la demanda de los países hacia los que exportamos. Es verdad que la competitividad ha mejorado significativamente en nuestro país, se han producido caídas de los costes laborales unitarios. Este año se puede cerrar una caída de 2.0 y el año que viene seguir la caída de 1.8, y esto es debido básicamente a que nuestra economía, digamos que ajusta por desempleo, es decir, la competitividad, la productividad se incrementa vía desempleo. En la medida en que los costes laborales unitarios es el cociente entre salarios y productividad, si la productividad se incrementa, el cociente disminuye y por tanto los costes laborales unitarios bajan. Al caer estos costes laborales unitarios, ganamos competitividad en el exterior por la parte del factor trabajo. Si a esto añadimos, digamos, el estancamiento de la componente del numerador de los salarios, ya un poco durante este año establecida, pero anunciada sobre todo de cara al año 2012, esto nos lleva a pensar en una caída adicional provocada por el estancamiento de los salarios de esos costes laborales unitarios, incremento del desempleo que seguiría ajustando, incrementando la productividad y por lo tanto mejorando nuestra posición competitiva respecto al exterior. Eso es lo que nos va a permitir seguir incrementando las exportaciones, si bien por culpa de la demanda de los países hacia los que exportamos, el problema de Europa, donde tenemos nuestro principal cliente,
en parte porque no existe el riesgo de tipo de cambio, pues se verá afectado, y estimamos que frente a la subida con la que puede cerrar este año las exportaciones de un incremento del 9%, el año que viene se puede ir incluso por debajo de la mitad. Es decir, un incremento, todavía subiendo, pero del 4,1%. Es decir, que se produciría una ralentización en el ritmo de crecimiento de las exportaciones como causa de la caída de la demanda de los países a los que conducimos tradicionalmente nuestras exportaciones, nuestros productos, ¿no? Por otra parte, observamos, y eso es lo que va a mejorar ese saldo de la balanza de bienes y servicios, una caída significativa de las importaciones. Es decir, las importaciones que cayeron con fuerza durante el año 2009 se recuperaron en el año 2010, este año se han estancado de nuevo, con un crecimiento muy bajo del 0,7%, del 0,7%, y se prevé una caída de las importaciones del 2,5% para el año 2012. Por lo tanto, esto es lo que permitiría que ese saldo de la balanza de bienes y servicios acabase siendo positiva, lo cual no quiere decir que tengamos un saldo positivo en la balanza por cuenta corriente. Para la balanza por cuenta corriente, que es lo que de alguna forma mediría nuestras necesidades o marcaría nuestras necesidades de financiación en el exterior, habría que añadir otras dos balanzas, como son la balanza de rentas y la balanza de transferencias. La balanza de rentas supone todas las rentas que se pagan por intereses de deuda, y eso es lo que está lastrando, junto con el de transferencias, está lastrando a nuestra balanza de pagos, que nos lleva a que este año terminemos en torno al 4% de déficit en el saldo de la balanza por cuenta corriente, y el año que viene, aunque se corrija por esa caída de las importaciones por el sector de bienes y servicios, sigamos teniendo una caída del menos 3,4%, es decir, un déficit del 3,4% en la balanza por cuenta corriente. Esto podría, en algún momento, en función también de cómo lo articule el gobierno desde el Tesoro, podría mejorarse ligeramente en función de la subasta que vivimos antes de ayer, es decir, del inicio de las subastas de la política anunciada hace escasas semanas por el gobernador, por el presidente del Banco Central Europeo, por el señor Draghi, de hacer inyecciones a 3 años de dinero prácticamente sin límite, ¿no? Es decir, una especie de barra libre, y ya vimos cómo colocaron más de medio billón de euros el pasado martes, ¿no? Esto puede ser muy positivo en esta componente de los costes de intereses, en la medida en que lo que va a provocar es un carry trade hacia la deuda pública de los países, principalmente de los países como Italia o España, que tienen una relación rentabilidad-riesgo bastante interesante, ¿no? Pero en general mejorará a todos. Vamos a ver, esto es un tema importante que creo convendría explicar, porque no va a solucionar el problema que está provocando el estancamiento no solamente en España, sino en toda Europa, que es el problema de la ruptura del canal del crédito. Como yo creo, ya lo hemos contado otras veces, que sabéis, el Banco Central Europeo tiene un mandato acomodaticio con la inflación. Lo único que puede hacer teóricamente el Banco Central Europeo es aplicar medidas de política monetaria para controlar la inflación, y solo cuando la inflación está por debajo del 2% puede aplicar políticas monetarias para ayudar al crecimiento económico. Desde enero de este año, que ya termina, el Banco Central Europeo se salta su mandato, es decir, empieza a ser ilegal teóricamente con la compra de deuda en mercados secundarios de la deuda griega. Esto se agrava más todavía en el mes de agosto, cuando comienza a comprar deuda pública española e italiana.